Bienvenido. ¿Están listos para descubrir la historia de cómo la muerte de Isabel la Católica en 1504 desencadenó una de las tragedias psicológicas más perturbadoras de la historia real europea, cuando su hija y heredera Juana, que ya mostraba signos de inestabilidad mental, perdió completamente la razón después de la muerte de su esposo Felipe el Hermoso apenas 2 años después, y durante los siguientes meses viajó por toda Castilla llevando consigo el ataúd de su marido muerto, deteniéndose cada noche para abrir el féretro y contemplar el cadáver en descomposición, negándose a permitir que ninguna mujer se acercara al cuerpo por celos? ¿Conocen realmente la historia de Juana de Castilla, conocida para siempre como Juana la Loca, la reina que nunca reinó, cuya enfermedad mental destruyó los planes cuidadosos de sus padres Isabel y Fernando para el futuro de España, y cuyo encierro permitió que su hijo Carlos se convirtiera en el emperador más poderoso de Europa? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre Juana la Loca, la tragedia que comenzó con la muerte de Isabel la Católica, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria de la locura real que cambió el destino de España. Para entender completamente quién era Juana y cómo llegó a su trágico destino, debemos comenzar con su nacimiento y su crianza como hija de los reyes más poderosos de España. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, la tercera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En el momento de su nacimiento sus padres estaban en medio de consolidar su poder después de ganar la Guerra de Sucesión Castellana. Juana tenía 2 hermanas mayores, Isabel y María, y eventualmente tendría 2 hermanos menores, Juan y Catalina. Como tercera hija, inicialmente no se esperaba que Juana heredara el trono. Ese destino estaba reservado para su hermano menor Juan, el único hijo varón, quien como príncipe heredero, era el futuro de la dinastía. Las hijas serían casadas estratégicamente con otros reyes y príncipes europeos para formar alianzas políticas. Juana recibió educación excelente típica de princesas de su época. Aprendió latín, historia, música, danza y religión. Era inteligente y talentosa musicalmente. Las fuentes contemporáneas la describen como bella, con cabello castaño rojizo y ojos claros heredados de su madre. Pero también hay indicaciones tempranas en los registros de que Juana tenía temperamento difícil y tendencias melancólicas. Era propensa a arrebatos emocionales y períodos de tristeza profunda. En contexto medieval, estos comportamientos habrían sido vistos simplemente como características de personalidad, no como síntomas de enfermedad mental. Pero en retrospectiva, parecen ser signos tempranos de los problemas psicológicos que la atormentarían toda su vida. En 1496, cuando Juana tenía 16 años, sus padres Isabel y Fernando arreglaron su matrimonio con Felipe de Habsburgo, conocido como Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano, y María de Borgoña. Este era matrimonio extraordinariamente ventajoso políticamente. Los Habsburgo eran la familia más poderosa de Europa, controlando el Sacro Imperio Romano, Austria y los Países Bajos. Un matrimonio entre Juana y Felipe uniría las casas de Trastámara y Habsburgo, creando alianza poderosa contra Francia, el principal rival de ambas familias. Era parte del plan diplomático más amplio. Al mismo tiempo, el hermano de Juana, Juan, se casaría con Margarita de Austria, hermana de Felipe. Doble matrimonio para sellar la alianza. En agosto de 1496, Juana partió de España hacia los Países Bajos para casarse con Felipe. Nunca había conocido a su futuro esposo, era matrimonio arreglado completamente. El viaje fue largo y difícil, navegando desde España a los Países Bajos. Juana finalmente llegó a Flandes en septiembre de 1496. Conoció a Felipe por primera vez pocos días antes de su boda. Y aquí ocurrió algo que moldearía trágicamente el resto de la vida de Juana. Se enamoró apasionada, obsesiva y completamente de Felipe. Las crónicas contemporáneas reportan que Juana quedó inmediatamente cautivada por Felipe, quien a sus 18 años era considerado uno de los hombres más guapos de Europa. De ahí su apodo el Hermoso. Alto, rubio, carismático, era opuesto físico de la mayoría de nobles españoles más oscuros. Juana desarrolló pasión intensa por su esposo que rayaba, y eventualmente cruzaría, en obsesión patológica. Se casaron el 20 de octubre de 1496 en Lier. Por su parte, Felipe no sentía el mismo nivel de pasión por Juana. Para él, era matrimonio político. Juana era su esposa, sí, pero Felipe continuaría teniendo numerosas amantes, como era común para nobles de la época. Este comportamiento devastaría a Juana. Durante los primeros años de su matrimonio, Juana vivió en los Países Bajos, lejos de su familia española. Tuvo 6 hijos con Felipe.
Leonor nacida 1498, Carlos nacido 1500, Isabel nacida 1501, Fernando nacido 1503, María nacida 1505, y Catalina nacida 1507. Pero su vida matrimonial era profundamente infeliz. Juana estaba celosa patológicamente de las infidelidades constantes de Felipe. Hay reportes de escenas violentas donde Juana confrontaba a las amantes de Felipe, en un caso famoso supuestamente cortando el cabello de una de ellas. La corte flamenca veía a Juana como extranjera temperamental. No hablaba bien francés o flamenco, extrañaba España, y su comportamiento cada vez más errático la aislaba. Las cartas de embajadores españoles en Flandes a Isabel y Fernando durante este período expresan preocupación por el estado mental y emocional de Juana. Mencionan su melancolía profunda, sus celos violentos, y períodos donde se negaba a comer, bañarse o cambiar de ropa durante días. Estos son claramente síntomas de lo que hoy reconoceríamos como depresión severa, y posiblemente trastorno obsesivo. Pero en 1500 no había concepto de tratamiento para enfermedad mental. Juana era simplemente vista como difícil o temperamental. Mientras tanto en España la situación de sucesión estaba cambiando de maneras que nadie había anticipado. En 1497, el hermano de Juana, Juan, el príncipe heredero, murió repentinamente a los 19 años, apenas 6 meses después de su boda, aparentemente de tuberculosis o según rumores de agotamiento sexual. Su muerte fue devastadora para Isabel y Fernando. Su único hijo varón, el futuro de la dinastía, había muerto. La heredera ahora era Isabel, la hermana mayor de Juana, quien estaba casada con el rey Manuel I de Portugal. Pero en 1498, Isabel también murió en el parto. Su hijo, el infante Miguel, se convirtió brevemente en heredero de Castilla, Aragón y Portugal, lo que habría unido toda la península ibérica. Pero en 1500, Miguel también murió a los 2 años. En espacio de 3 años, Isabel y Fernando habían perdido a su hijo, su hija mayor y su nieto. La línea de sucesión había sido diezmada. Juana era ahora la heredera de Castilla y Aragón. La mujer que vivía en los Países Bajos, que mostraba signos cada vez más evidentes de inestabilidad mental, quien estaba obsesivamente celosa de su esposo mujeriego, eventualmente heredaría el trono del reino más poderoso de Europa. Isabel y Fernando estaban profundamente preocupados. En 1501, convocaron a Juana y Felipe a España, oficialmente para que las Cortes de Castilla y Aragón reconocieran a Juana como heredera, pero también para evaluar personalmente el estado de su hija. Juana y Felipe llegaron a España en 1502, las Cortes juraron lealtad a Juana como heredera. Pero durante su estancia, Isabel pudo observar de primera mano el comportamiento de su hija. Lo que vio la alarmó profundamente. Juana mostraba todos los signos que los embajadores habían reportado: melancolía extrema, celos patológicos de Felipe, comportamiento errático. Peor, las relaciones entre Juana y Felipe eran abiertamente hostiles. Peleaban constantemente. Felipe, que no hablaba español y despreciaba España, quería regresar a Flandes tan pronto como fuera posible. Juana estaba desgarrada entre su lealtad a sus padres y su obsesión con su esposo. Después de meses tensos, Felipe finalmente partió de regreso a Flandes en 1503, dejando a Juana embarazada en España. Juana estaba desesperada por seguirlo. Su madre Isabel intentó mantenerla en España, preocupada tanto por el bienestar de Juana como por el hecho de que Felipe claramente planeaba usar su posición como esposo de la heredera para ganar poder sobre España. Durante meses Juana prácticamente suplicó a su madre permiso para regresar a Flandes. Su estado emocional se deterioró. Se negaba a comer, decía que no se cambiaría de ropa hasta que pudiera reunirse con Felipe. Finalmente, en 1504, Isabel cedió y permitió que Juana regresara a Flandes, aunque con profunda aprensión sobre el futuro. Fue durante este periodo que Isabel la Católica escribió adiciones a su testamento expresando sus temores sobre Juana. Si Juana era incapaz de gobernar debido a su condición mental, entonces Fernando debería gobernar como regente hasta que el hijo de Juana, Carlos, tuviera edad suficiente. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. Tenía 53 años. Había reinado como reina de Castilla durante 30 años, había conquistado Granada, había enviado a Colón a América, había unificado España. Su muerte marcó el fin de una era. Y para su hija Juana, la muerte de su madre significaba que ahora era formalmente reina de Castilla. Pero Juana estaba en Flandes, lejos de España, y claramente no en condición de gobernar efectivamente.
Lo que siguió fueron 2 años de luchas políticas complejas por el control de Castilla. Fernando argumentaba que según el testamento de Isabel, él debería gobernar Castilla como regente para su hija incapacitada. Felipe argumentaba que Juana era perfectamente capaz, y que él, como su esposo, debería gobernar junto a ella. La nobleza castellana estaba dividida. Algunos apoyaban a Fernando, otros a Felipe. En 1506, Felipe decidió viajar a España con Juana para reclamar el trono personalmente. Llegaron a España en abril de 1506 con ejército flamenco. Fernando, que no tenía el apoyo militar para resistir y no quería guerra civil, acordó retirarse. En tratado firmado en Villafájar en junio de 1506, Fernando reconoció a Juana como reina y a Felipe como rey consorte, y acordó retirarse a Aragón. Felipe había ganado. Pero su victoria sería increíblemente breve. El 25 de septiembre de 1506, apenas 4 meses después de asegurar el control de Castilla, Felipe el Hermoso murió repentinamente en Burgos. Tenía solo 28 años. La causa oficial fue fiebre tifoidea, contraída después de beber agua fría tras jugar al tenis. Pero hubo rumores inmediatos de envenenamiento. Algunos sospechaban de Fernando, otros de nobles castellanos que resentían el dominio flamenco. No hay evidencia concluyente de asesinato, pero los rumores persistieron. Para Juana, la muerte de Felipe fue catástrofe psicológica de la cual nunca se recuperaría. El hombre que había sido el objeto de su obsesión durante 10 años, el hombre por quien había soportado humillación tras humillación de sus infidelidades, el hombre a quien amaba con pasión que había consumido toda su vida emocional, estaba muerto. La reacción de Juana fue colapso mental completo. Se negó a creer que Felipe estaba realmente muerto. Insistió en que estaba simplemente dormido o en trance, y que despertaría. Ordenó que el cuerpo fuera embalsamado, pero se negó a permitir que fuera enterrado. Durante los siguientes meses, Juana hizo algo que impactaría y horrorizaría a todos los que lo presenciaron. Decidió transportar el cuerpo de Felipe desde Burgos hasta Granada, donde Isabel y Fernando habían ordenado construir una capilla real para su propio entierro. Quería que Felipe fuera enterrado allí también. El viaje de Burgos a Granada es aproximadamente 500 kilómetros. Juana comenzó este viaje en diciembre de 1506, en pleno invierno. Viajaba solo de noche porque, según reportes, no quería que la luz del sol tocara el ataúd. La procesión era macabra. El ataúd de Felipe era transportado en un carro, seguido por Juana, que estaba embarazada de su 6º hijo, y una procesión de nobles, clérigos y sirvientes. Se movían lentamente, viajando solo de noche, deteniéndose durante el día en iglesias o monasterios. Y aquí está el detalle más perturbador. Cada noche cuando se detenían, Juana ordenaba que el ataúd fuera abierto. Contemplaba el cadáver de Felipe. Las fuentes contemporáneas reportan que incluso besaba el cuerpo. Y crucialmente, Juana no permitía que ninguna mujer se acercara al ataúd. Sus celos patológicos de Felipe continuaban incluso después de su muerte. Temía que incluso muerto, otras mujeres podrían tratar de seducirlo o que su espíritu podría ser tentado. Solo hombres, específicamente monjes, podían estar cerca del féretro. Este comportamiento continuó durante meses. La procesión se movía dolorosamente lento. Juana estaba embarazada y el viaje era físicamente demandante. En febrero de 1507, cuando la procesión había llegado solo hasta Torquemada, aproximadamente 100 kilómetros de Burgos después de 2 meses de viaje, Juana dio a luz a su 6ª hija, Catalina. Dio a luz en condiciones miserables, en pequeño pueblo, lejos de cualquier confort real. Y apenas semanas después del nacimiento, insistió en continuar el viaje con el ataúd de Felipe. Para este punto estaba claro para todos que Juana no estaba en condición de gobernar. Castilla estaba efectivamente sin gobierno funcional. La nobleza estaba dividida y luchando por poder. El país necesitaba liderazgo. Fernando, que se había retirado a Aragón, fue contactado por nobles castellanos pidiéndole que regresara y tomara el control. En agosto de 1507, Fernando regresó a Castilla. Cuando se reunió con su hija, encontró a una mujer completamente perdida en su obsesión y duelo. Juana apenas reconoció a su padre. Estaba consumida enteramente por el ataúd de Felipe. Fernando tomó una decisión que moldearía el resto de la vida de Juana. Declaró que Juana era incapaz de gobernar debido a su enfermedad mental, y se proclamó regente de Castilla en su nombre.
Y para evitar que la situación empeorara, o que nobles ambiciosos trataran de manipular a Juana, Fernando ordenó que Juana fuera confinada. El ataúd de Felipe fue finalmente enterrado en la Cartuja de Miraflores cerca de Burgos. Juana fue trasladada al Palacio Fortaleza de Tordesillas, un pequeño pueblo en Castilla. Y allí permanecería, encerrada, durante los siguientes 46 años de su vida. El confinamiento de Juana en Tordesillas fue presentado oficialmente como siendo para su propia protección y bienestar. El palacio era cómodo, tenía sirvientes, capilla. Pero era prisión. Juana no tenía libertad de movimiento, no podía salir sin permiso, visitantes eran estrictamente controlados. Durante los primeros años, Fernando visitaba ocasionalmente a su hija. Pero estos encuentros eran dolorosos. Juana alternaba entre períodos de lucidez donde reconocía a su padre y períodos donde parecía perdida completamente en su propio mundo. A menudo se negaba a comer, bañarse o cambiar de ropa durante semanas. Sus sirvientes reportaban que pasaba horas mirando por la ventana o arrodillada en oración obsesiva. Su condición mental continuó deteriorándose. Fernando murió en 1516. Según su testamento, la regencia de Castilla pasaría al nieto de Juana, Carlos, quien ahora tenía 16 años. Carlos había sido criado en Flandes y apenas conocía a su madre. Cuando llegó a España en 1516 para reclamar sus reinos heredados, visitó a Juana en Tordesillas. Fue encuentro extraño y triste. Juana reconoció a su hijo pero estaba distante, perdida en su melancolía. Carlos decidió mantener a su madre confinada en Tordesillas. Oficialmente, Juana seguía siendo reina de Castilla. Documentos oficiales eran emitidos en su nombre junto con el de Carlos. Pero era ficción legal. Juana no gobernaba nada. En 1520, ocurrió evento que brevemente trajo a Juana de vuelta al centro de política española. La revuelta de los comuneros, rebelión de ciudades castellanas contra el gobierno de Carlos, quien ahora también era emperador del Sacro Imperio Romano, y parecía más interesado en sus dominios extranjeros que en España. Los rebeldes marcharon a Tordesillas y liberaron a Juana, esperando que se pusiera al frente de su rebelión contra su hijo Carlos. Por breves meses Juana estuvo fuera de su prisión. Pero los comuneros rápidamente se dieron cuenta de que Juana no podía liderar nada. Estaba demasiado perdida en su enfermedad mental. Se negaba a firmar documentos, no podía tomar decisiones coherentes. Cuando las fuerzas de Carlos derrotaron a los comuneros en 1521, Juana fue devuelta a su confinamiento en Tordesillas, donde permanecería hasta su muerte. Juana de Castilla murió el 12 de abril de 1555 en Tordesillas. Tenía 75 años, había pasado 46 años, más de la mitad de su vida encerrada. Oficialmente había sido reina de Castilla durante 51 años, pero nunca había reinado realmente ni un solo día. Su hijo Carlos, ahora Carlos V, el emperador más poderoso de Europa, había gobernado en su nombre durante toda su vida adulta. Fue enterrada finalmente junto a sus padres Isabel y Fernando, y junto a su esposo Felipe, en la Capilla Real de Granada, el lugar que había querido llevar el cuerpo de Felipe 49 años antes. La historia de Juana la Loca plantea preguntas profundas sobre enfermedad mental, poder y género en la historia. ¿Estaba Juana realmente loca, o fue declarada loca por hombres que querían su poder? Esta pregunta ha sido debatida por historiadores durante siglos. La evidencia sugiere que Juana realmente sufría de enfermedad mental grave, probablemente lo que hoy diagnosticaríamos como depresión mayor severa, posiblemente trastorno bipolar, y claramente trastorno obsesivo especialmente relacionado con su esposo Felipe. Su comportamiento con el cadáver de Felipe no era actuación política, era manifestación de psicosis genuina, pero también es cierto que su enfermedad mental fue explotada políticamente. Fernando, y luego Carlos, usaron la incapacidad de Juana como justificación para gobernar en su lugar. ¿La habrían confinado durante 46 años si hubiera sido hombre? Probablemente no. Un rey loco podría haber sido manejado diferentemente, quizás, con regentes que actuaran en su nombre pero permitiéndole más dignidad y libertad. El confinamiento de Juana fue largo, duro, y diseñado tanto para controlarla políticamente como para protegerla médicamente. La tragedia de Juana también ilustra las limitaciones brutales de la medicina medieval. Hoy, alguien con los síntomas de Juana habría recibido tratamiento psiquiátrico, medicación, terapia. En 1500 no había tratamiento.
La enfermedad mental era mal entendida, a menudo vista como posesión demoníaca o simplemente debilidad de carácter. El único tratamiento que Juana recibió fue confinamiento y ocasionalmente intervenciones religiosas como exorcismos o oraciones. Su sufrimiento durante décadas en Tordesillas, alternando entre lucidez dolorosa y períodos de disociación completa, debe haber sido inimaginable. Para Isabel la Católica, la tragedia de Juana fue uno de los mayores dolores de sus últimos años. Isabel había construido imperio, había unificado España, había cambiado el mundo enviando a Colón a América. Pero no pudo salvar a su propia hija de la enfermedad que consumiría su vida. Las últimas adiciones al testamento de Isabel, expresando sus temores sobre la capacidad de Juana para gobernar y estableciendo regencias, muestran que Isabel sabía que su hija estaba enferma, y que su enfermedad amenazaba todo lo que Isabel había construido. Y tenía razón, la incapacidad de Juana para gobernar significó que el trono de España pasó a su hijo Carlos, quien había sido criado en Flandes, no hablaba bien español, y vio España principalmente como fuente de recursos para sus ambiciones imperiales más amplias en Europa. Si Juana hubiera sido capaz de gobernar, o si uno de los otros hijos de Isabel hubiera sobrevivido para heredar, la historia de España en el siglo XVI podría haber sido muy diferente. Esta es la historia completa de Juana la Loca. La muerte de su madre Isabel la Católica en 1504 la convirtió en reina de Castilla. La muerte de su esposo Felipe el Hermoso en 1506 desencadenó su colapso mental completo. Viajó durante meses con el cadáver de su esposo negándose a permitir su entierro. Abría el ataúd cada noche para contemplar el cuerpo en descomposición. Estaba consumida por celos que continuaban incluso después de la muerte. Fue finalmente declarada incapaz de gobernar y encerrada en Tordesillas durante 46 años. La reina que reinó en nombre pero nunca en realidad. Su enfermedad mental cambió el curso de la historia española. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Juana víctima de enfermedad mental genuina, o fue su locura exagerada por hombres que querían su poder? ¿Fue su confinamiento de 46 años necesario o cruel? ¿Cómo habría sido diferente la historia de España si Juana hubiera sido capaz de gobernar? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia trágica de Juana la Loca les ha impactado, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos los momentos más dramáticos de la historia española. Nos vemos en la próxima historia.